no va a estar presente esta semana todavía. Sigue delicada de salud, ¿ya? Así que vamos a ir avanzando y tratar de terminar todo lo que es el tema 4 hasta el día miércoles, ¿ya? Para su parcial del domingo. Vamos a ver si están ingresando sus compañeros ya. Una cosa que quería decirles es que he estado viendo sus exámenes, ¿ya? Yo estoy corrigiendo sus exámenes. Y ha habido mucho copia, ¿ya? Aunque eso era notable, ya se veía bastante, ya yo lo veía claro, yo solo les llamaba la atención. Pero ojalá hubieran copiado bien, ya. Ha habido mucho copia mal, o sea, la misma respuesta, lo mismo, pero la respuesta estaba mal, han copiado respuestas malas, ¿ya? Ojalá, no sé de dónde habrán copiado, pero han copiado, ¿no? Está mal su respuesta. Hay varios de esos, ¿ya? Aunque claro, también hay quienes, no sé si habrán copiado o no, pero han hecho todo muy, pero muy bien, ¿no? Ya. Sus notas del segundo parcial yo creo que van a estar hasta el jueves, máximo viernes, yo creo, ¿no? Voy a terminar de revisarlos y ya les voy a decir. ¿Ya? Va a seguir ingresando. Otra cosa que quería preguntar es si aquí hay alguien que le graba las clases a la ingeniera o ella es la que lo graba. No las tengo, ya sigo revisando. Entonces hoy vamos a ver base y dimensión, ¿ya? Base y dimensión de espacio vectorial y de subespacios vectoriales y cosas así. Vamos a tratar de terminar hasta las 11:30 en horario de clase. Entonces vamos a compartir y vamos a comenzar, ¿ya? Base y dimensión. Primero la definición de base y luego la definición de dimensión. ¿Ya? Es bastante sencillo. Si lo tienen claro lo que es combinación lineal y generar un espacio vectorial o un subespacio, ya lo tienen claro, ¿no? Ya eso lo han llevado ya con ingeniería. Entonces, yo me voy a basar porque no sé el contenido de la ingeniera, pero yo me voy a basar en el contenido del ingeniero Cortés, ¿ya? Yo he pasado con el ingeniero Cortés y es casi lo mismo, casi lo mismo. ¿Ya? Definición de base. Definición de base, vamos a comenzar con esto que es lo más simple. Si V es un espacio vectorial y S es un conjunto finito de vectores en V, entonces se dice que S, es decir, este conjunto de vectores, es una base de V si cumple dos condiciones. Si S es linealmente independiente y si S genera a V, ¿ya? Si cumple esas dos condiciones, se dice que es una base del espacio vectorial, ¿ya? Véanlo como una base, como los cimientos de algo de donde se construye todo lo demás, ¿ya? A partir de la base se crea todo el espacio vectorial, es la base del espacio vectorial, de donde nacen todos los vectores del espacio, ¿ya? Y para darles una idea, les voy a mostrar visualmente, ¿ya? Que es una base. Esta es la parte teórica, digamos, ¿no? La parte teórica, que es una base, si cumple estas dos condiciones, ese conjunto de vectores es una base. Bien. Vamos a ver ahora una parte gráfica, si es que se logra entender, ¿ya? Sobre lo que es una base. Entonces voy a compartir, creo que se ve el GeoGebra, sí se ve, ¿no? Ya. Y aquí les voy a abrir uno de los archivos que ya les mostré en las ayudantías para explicarles la base gráficamente, digamos. Vamos a abrir un ratito a ver. Ya, aquí tenemos base 0. Muy bien, por ejemplo, la primera. Creo que era esta, veamos. Creo que no ha abierto nada. Ya. No, esta es otra cosa. Esto es para transformadas lineales. Más adelante lo vamos a ver. Vamos con este ejemplo de aquí.
Esta es combinación lineal. ¿Cómo que era este otro? Combinación número 3, no, ¿verdad? Es el mismo, ¿no? Ya. Muy bien. Base. Fíjense en estos dos vectores de acá. ¿Ya? Estos dos vectores. Con esos dos vectores, yo puedo construir cualquier vector del espacio vectorial. En este caso estamos en R2. Estamos en R2. ¿Ya? Entonces, a partir de este y de este, yo puedo construir, por ejemplo, este vector V que está aquí en verde. ¿Ya? Multiplicando cada uno por un escalar. ¿Ya? Por un escalar y luego sumándolos. Luego se hace la suma, ¿no? La suma geométrica, paralelo, paralelo, y me da ese vector, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, a partir de estos dos vectores, yo puedo construir este vector de aquí, este V, pero también puedo construir este otro, que está aquí. Y también puedo construir este otro, ¿se dan cuenta? Gráficamente lo estamos viendo, también puedo construir este. Y como se pueden dar cuenta, puedo construir cualquier vector, o mejor dicho, todos los vectores, ¿ya? Todos los vectores de R2. Es decir, que esos dos vectores me generan a R2, ¿sí o no? ¿Ya? Eso quiere decir con que generan un conjunto de vectores, generan a un espacio, digamos, ¿no? Quiere decir que con ese conjunto de vectores o con esos vectores, ¿ya? Mediante combinaciones lineales, puedo construir todo y cada uno de los vectores de ese espacio que está generando. En este caso, con estos dos vectores, yo puedo construir mediante combinaciones lineales, ahí lo pueden ver, sumando, ¿no? Cada uno de los vectores de R2, sea cual sea, se puede ver gráficamente, sea cual sea, ya sea ese, ya sea este, ya sea este incluso. Ya, con esos dos vectores nomás. Entonces esos dos vectores me generan, ¿a qué? Me generan a R2. ¿Ya? Esos dos vectores es un conjunto generador de R2. Perfecto. Y además de eso, si se dan cuenta, esos dos vectores son linealmente independientes. ¿Cómo es eso? Ya se lo expliqué igual a la ayudantía. Los vectores son linealmente independientes ¿cuándo qué? Cuando en ese conjunto de vectores ninguno de los vectores se puede construir a partir de los otros. Por ejemplo, aquí yo solo tengo dos vectores, ¿ya? Voy a eliminar esto otro, a ver. Entonces ya tenemos lo primero, esos dos vectores me generan a R2, sí me generan a R2. Ahora, ¿son linealmente independientes? Sí, ahorita vamos a ver por qué. Aunque yo creo que ya algunos ya se lo han visto. Vamos a borrar este y los segmentos. Ya. Ya, por ejemplo, vamos a borrar este V más. Ya, fíjense. Yo este vector de aquí, vamos a cancelar. Ya, aquí tengo el conjunto de vectores formado por estos dos. Son linealmente independientes porque, por ejemplo, V1 yo no puedo construirlo a partir de V2 usando combinación lineal, es decir, multiplicándolo por algún escalar. ¿Ya? Si yo V2 lo multiplico por un escalar, sea cual sea, ¿ya? Siempre me va a dar un vector sobre la recta que la contiene, ¿no? Sobre la recta de ese. Nunca me va a dar V1. Y si miro a V2, yo V2 no la puedo construir a partir de V1 multiplicándole por un escalar y sumando con algo. En este caso, como es un solo vector, solo multiplicando. Ya, si fueran más, sería multiplicando y sumando. Entonces V2 es independiente de V1 porque no puedo construirla a partir de V1. Y ya está, ya vimos todos los vectores de ese conjunto. Entonces es linealmente independiente porque ninguno de los vectores de ese conjunto puedo construirlo a partir de los otros. ¿Ya? Entonces, como estos dos vectores, este conjunto, ¿ya? Esos dos vectores, uno, son linealmente independientes. Y dos, me generan que a R2, ese conjunto de vectores, esos dos vectores son una base de R2. ¿Ya? Aquí lo estamos viendo gráficamente, pero nosotros en los ejercicios lo vamos a hacer haciendo pues, escribiendo, ¿no? Cálculo. Pero aquí visualmente se ve claro, ¿ya? Se ve bastante claro. ¿Ya? Forman una base de R2, porque son linealmente independientes y me generan, a partir de combinaciones lineales, pueden construir cada uno de los vectores de todo R2, ¿ya? Eso es una base.
Eso es una base. ¿Y por qué es importante? ¿Ya? Primero que genere a R2, eso yo creo que se entiende, ¿no? Porque una base tiene que generar a todo R2. Pero la importancia de que sean linealmente independientes, porque pueden ser linealmente dependientes y generar a R2 también. Pero la importancia está en que al ser linealmente independientes, solo pueden generar ese vector de una sola forma, nada más. Solo existe una sola forma. Pues ya. Vamos a ver aquí. Si fuera linealmente dependiente, ¿cómo sería? Fíjense. A ver. Ya. Fíjense. Aquí está. Ya. Por ejemplo, para generar este V a partir de estos dos vectores, la única forma posible es esta. Esta que ven. Es la única forma posible, ¿ya? Para generar a este vector. Solo existe una forma. Por eso es que estos son linealmente independientes también, ¿ya? Son linealmente independientes. Pero si fueran linealmente independientes, ¿cómo sería? Fíjense, vamos a abrir este otro. Si fueran dependientes, este no. Vamos a admitir. Abrir. Ya. Por ejemplo, vamos a quitar esto de aquí. Vista gráfica, cálculo simbólico, no, cierro. Caramba. Ya. El cálculo. No está bien. Muy bien. Vamos a agrandar esto. Está muy pequeño. Ya. Fíjense en este conjunto de vectores de aquí. Voy a ir más pequeño lo voy a hacer. Ya. Miren, aquí lo tenemos. V1, V2 y V3. Este lila acá. Ya, le voy a poner el nombre ahorita. Que está visible. Ya, V3. Con esos tres vectores, ya, yo puedo construir, generar a este vector V que ven aquí en verde. Ya, fíjense, cada uno lo multiplico por un escalar, el otro por otro escalar hasta allá y el otro por otro escalar hasta allá, ¿no? Digamos. Y luego los sumo, es decir, fíjense, los voy a sumar. Primero sumo estos dos y me da este. Y luego lo sumo con el tercero, que es este, y me da el vector V. Es decir, con esos tres, mediante combinación lineal, yo puedo construir a V. Y también puedo construir a este otro V, y también a este otro V, y también a este, y a este, y a este, y a cualquiera. Fíjense, sí existen los escalares, ¿ya? No sé cuáles son, pero existen, porque ahí lo vemos de forma visual, que lo alarga el vector. ¿Ya? Entonces se dan cuenta que con esos tres vectores, yo genero también a R2, ¿ya? Esos tres vectores también son un conjunto generador, igual que el anterior, de R2. Pero no son linealmente independientes, ¿ya? Porque uno de estos vectores, o cada uno, se puede construir a partir de los otros dos, ¿ya? Por ejemplo, yo V1 puedo construirlo usando solamente V3 y V2, es decir, los otros vectores del conjunto. Ya los multiplico cada uno por un escalar y me van a dar V1, ¿ya? Lo malo de esto, más adelante vamos a ver para qué sirve, es que cada construcción de un solo vector, digamos, por ejemplo, este V, ¿ya? Creo que aquí tengo los calles. Fíjense, para construir V no existe una sola forma posible. ¿Ya? Aquí vemos una forma de construir V usando esos tres vectores, o sea, de construir un vector. Existen muchas, infinitas formas de construir ese vector. ¿Ya? Por ejemplo, esta otra. Esta es otra forma de construir este vector V a partir de esos tres. O esta otra, o esta otra, o esta, o esta. Hay infinitas formas. ¿Ya? Entonces hay infinitos K para cada uno. Esa es la diferencia. Aunque este conjunto genera R2 y el anterior igual, este conjunto no es una base. Sus vectores no son linealmente independientes. Y para construir un vector existen infinitas combinaciones. ¿Ya? Infinitas combinaciones. Y hacer cosas, digamos, con infinidad de datos, no es conveniente o no sirve. ¿Ya? Uno para manejar cosas es mejor si esos datos son únicos.
Entonces, nos interesa más el otro, donde los vectores, además de generar a R2, son también linealmente independientes, es decir, que cada construcción, ya, cada combinación para construir cada uno de los vectores del espacio que genera es único y no hay más. En cambio, en este hay infinito y no sirve para hacer algunos ejercicios, ¿ya? Entonces, este no sería una base, porque no es linealmente dependiente. No es linealmente independiente, perdón, es linealmente dependiente, ¿ya? No sería una base, ya es LD. Y eso sería visualmente. Vamos a ir acá. Ya. Entonces, para que sea una base, primero me tiene que generar a todo el espacio vectorial, ya del que dice ser una base. Y luego tiene que ser linealmente independiente ese conjunto de vectores, es decir, que cada combinación lineal para cada vector tiene que ser única, solo tiene que haber una forma. Esa es la importancia. Ahorita vamos a ver entonces un ejercicio. Ahorita lo vimos visualmente, se ve claro. Ahora vamos a ver, hacer un ejercicio, ¿ya? Vamos a comprobar. Entonces, las bases son importantes en la... ¿ya? Una base es súper importante para definir un sistema de coordenadas, ¿ya? Un sistema de coordenadas. Aquí no vamos a ver ninguna aplicación, pero, por ejemplo, en lo que es física pueden ver muchas aplicaciones, ¿ya? En lo que es física. Quienes lleven teoría de campo, si hay alguno que está llevando teoría de campo, la clase se está grabando, la compañera lo está grabando, ya dije que lo iba a grabar. Y lo iba a subir al Drive como siempre, ya. Aplicaciones de la base, ya. No vamos a ver aquí ninguna así, en física o ingeniería, así. Pero los que están en teoría de campo, seguramente ya han visto, al momento de hacer integrales o lo que sea, ustedes manejan vectores, ¿ya? Y para calcular ciertas cosas, la convergencia, la divergencia, es mejor usar coordenadas cilíndricas o coordenadas esféricas en vez de rectangulares. Entonces, para usar esas otras coordenadas, tienen que hacer un cambio de base en los vectores, ¿ya? Cambiar de base. Entonces, ayuda bastante a entender esto, lo que es la base. Ya tiene bastantes aplicaciones en la física, más que todo, ya en lo que es electromecánica, en lo que es, ¿cómo se llama? Relatividad también, lo que son tensores, ¿ya? De que tiene aplicación, tiene, porque no piensen que están aprendiendo y no hay ninguna aplicación. Pero aquí vamos a ver la parte abstracta, todo. Demostrar que S, V1, V2, V3, aquí tengo un conjunto de vectores, obviamente son de R3, ¿no? Es una base de R3. Para ver si este conjunto S es una base de R3, ¿qué tiene que cumplir? Estas dos condiciones. Tiene que generar a V y tiene que ser linealmente independiente, ¿ya? Entonces, vamos a comprobar si cumple esas dos condiciones, ¿ya? La primera, ¿se acuerdan cómo era? Tenemos que poner al vector 0 como combinación lineal de esto. Esa es una forma. La otra forma es usando la matriz, que no sé si les enseñó la ingeniera. Entonces quiero saber eso, ya quienes hayan estado atentos a las clases, porque hay muchas formas de resolver los ejercicios, pero yo no sé qué tanto les enseñó la ingeniera. Así que quiero saber si para comprobar si un conjunto de vectores es linealmente dependiente o independiente, ella les enseñó solamente a igualar al vector 0 o les enseñó algo más. Si alguien ha estado atento a las clases, a la ingeniera, ¿no? ¿Nadie? ¿O no se acuerda? ¿O no la han entendido? Solo igualar que yo recuerde. Ya, muy bien. Gracias, compañero. ¿Ya? Sería bueno que participen un poco más. ¿Ya? Entonces solo vamos a usar ese método. ¿Cómo comprobamos si un conjunto es linealmente independiente o independiente? Igualando al vector 0. En este caso, 0, 0, 0, ¿no? Igualando la combinación lineal de estos al vector 0. Es decir, así. Y luego cada uno por un escalar. Puedo poner el nombre que yo quiera. Le voy a poner, no sé, X.
X, entonces sería 1 menos 1, 0, el primer vector. Un ratingo, aquí me está fallando esto. Muy bien. Se quedó sin espacio de almacenamiento. ¡Ah, qué huevada! Muy bien. Más Y, 1, 2 menos 1, más Z, 1, 0 menos 1, ¿no? Cada uno de estos vectores multiplicado por un escalar sumado igual al vector 0, es decir, el vector 0 como combinación lineal de esto, ¿ya? ¿De dónde sale esto? ¿Por qué? Pues nada, ya lo pueden buscar en internet. También les voy a recomendar unos canales de YouTube, luego, siempre lo he recomendado en el tercer semestre igual, pero se me ha pasado, para que entiendan todo mejor esto, de las bases. Y creo que también con Gauss. Sí, bueno, ya. Entonces vamos a hacerlo de la otra forma. Yo les voy a enseñar entonces la otra forma también. ¿Ya? Si es que no, si es que sí, ya. La primera es igual, así. Poner el vector 0 como combinación lineal. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? De aquí nos va a surgir un sistema de ecuaciones. Y dependiendo si ese sistema de ecuaciones tiene solución única o infinitas, el conjunto es LI o LD. Si es única, es LI. Si es infinitas, es LD. ¿Ya? Vamos a hacerlo paso a paso por si acaso, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué me va a quedar? X más Y más Z. El otro es menos X más 2Y. Y luego menos Y menos Z, ¿no? Estoy multiplicando cada uno, y luego sumándolos, ¿no? Ya creo que ya ahí tienen práctica. Entonces van a multiplicar y sumar y les va a quedar este vector. Y obviamente para que esta igualdad se cumpla, cada componente tiene que ser igual a la componente respectiva del otro vector, ¿sí o no? De ahí sale el sistema de ecuaciones. Para que se cumpla, X más Y más Z, ¿a qué tiene que ser igual? A 0. Menos X más 2Y más 2Y más, pues, 0Z, porque no hay nada, ¿no? Igual a 0. Y luego menos Y menos Z también igual a 0. Ya, igual a 0. Y aquí tenemos un sistema de ecuaciones homogéneo, que para saber si tiene infinitas soluciones o no, hay que hacer Gauss, o también hay muchos otros métodos, pero vamos a hacer el que todo el mundo se lo sabe, Gauss. ¿Ya? 1, 1, Disculpa, 1. te comiste el 2 El 2. en la segunda. Sí. Ah, verdad. X más 2Y. Perfecto. Gracias. Ya. Menos X más 2Y. Muy bien. Aquí sería 2, sería 0. Aquí sería 0, menos 1 y menos 1. Muy bien. Menos 1. Ya. Un ratingo. Aquí me está molestando esto aquí del almacenamiento. Voy a borrar una cosa aquí. Ya. Ya. A ver. Estamos acá, ¿no? Hay que hacer Gauss aquí. Añadir a la segunda, a la primera, pues por 1. 1, 1, 1, aquí sería 1 menos 1, 0, 1 más 2 es 3, 1 más 0 es 1, 0 menos 1 menos 1. Muy bien. Luego aquí, ahora hay que eliminar una, hay que llevarla a la escalonada, ¿no? Ya creo que ya todos se lo saben. Por 3, aquí sería 1, 1, 1, aquí sería 0, 0, menos 2. Y luego se permuta 2 y 3.
Y ya está. Y simplemente hay que ver los rangos, ¿ya? Los rangos. Y obviamente un sistema homogéneo solo tiene dos tipos de soluciones, ¿ya? La solución única y la solución infinita. Siempre tiene solución y son esas dos. No puede ser un sistema homogéneo que ustedes ponerle no tiene solución. No, eso no existe. Siempre hay solución. ¿Ya? Entonces, aquí para ver si es infinita o única, hay que fijarse en el rango. Rango de A. Ya, el rango de A, ¿cuánto me quedó? Me quedó 3. 3. Me quedó 3. ¿Ya? Aquí usan teorema Roche-Froben, ¿no? Obviamente el rango de A es igual al rango de la ampliada, ¿ya? Porque como es homogéneo, en los homogéneos siempre esos dos rangos siempre son iguales. Así que ni siquiera hay necesidad de verlo. ¿Ya? Y resulta que esto es igual a n, donde n es el número de incógnitas, que son 3, ¿ya? Cuando ambos rangos son iguales y son iguales a n, la solución es única, ¿cierto? Única. Entonces hay solución única. Ya hay solución única. Como hay solución única, entonces el sistema, el conjunto, perdón, resulta ser LI. LI. ¿Ya? LI. Si la solución fuera infinita, es decir, si esto fuera menor a 4, entonces serían soluciones infinitas, ¿no? Pero como es igual, pues es única. Yo creo que ya se la saben en teorema Roche-Froben. Entonces solo resolver un sistema. Ya. Entonces, la primera es linealmente independiente. ¿Es linealmente independiente? Sí, es linealmente independiente. Entonces sí me cumple la primera condición, me cumple A, ¿no? Ahora veamos si me cumple la segunda, que genere a R3, ¿ya? Vamos a ver si genera R3. Si genera R3, entonces ya cumple esa y ya podemos decir que es una base. ¿Cómo se hacía? Tomamos un vector genérico de R3, A, B, C, y lo expresamos, ¿no? Como combinación lineal de los vectores, esto de aquí. 1 menos 1, 0, ¿ya? Otra vez, aquí voy a usar igual X. 1 menos 1, 0, más Y, 1, 2 menos 1, más Z, 1, 0 menos 1, ¿no? 1, 0 menos 1. Ya. Para saber si un conjunto genera a un espacio vectorial, tomamos un vector genérico de ese espacio vectorial y lo igualamos a la combinación lineal de ese conjunto, ¿no? Y aquí lo que nos interesa ver, porque nos va a salir un sistema de ecuaciones con coeficiente alfanumérico, ¿ya? X más Y más Z igual a A, menos X más 2Y igual a B, y menos Y menos Z igual a C. ¿Ya? Aquí, este como sería un sistema ya. Esto sería como un sistema, ¿dónde está? Ahí está. Espera un ratito, voy a borrar esto. Error pequeño. Ya, un sistema de ecuaciones con coeficientes alfanuméricos, ¿no? Más o menos sería. Es una cuestión de analizar. Entonces vamos a resolver igual, ¿no? Casi todo lo mismo se usa acá. 1, 1, 1, aquí A. Menos 1, 2, 0, aquí B. 0, menos 1, menos 1. Y aquí C. Ya, muy bien. Un ratingo. Sigue apareciéndome ese error ahí. No sé por qué. Ya. Vamos a, pues van a hacer las mismas operaciones que acá arriba prácticamente, ¿no? Añadir a la segunda a la primera por 1. Me quedaría 1, 1, 1. Aquí me quedaría A.
1 menos 1 es 0, 2 más 1 es 3, 1 más 0. Ya. Es 1, A más B es A más B. Y luego 0 menos 1 menos 1. Aquí no hay ningún cambio, aquí sería C. Ya. Luego aquí añadir a la segunda, la tercera por 3. ¿No? Por 3. Entonces sería 1, 1, 1, sería A, y sería 0, 3 por menos 1 menos 3 más 3 es 0, 3 por menos 1 menos 3 más 1 es menos 2, y 3 por C, 3C, más A más B, A más B más 3C, aquí me queda 0 menos 1, C. Y ya permutamos 2 y 3, me quedaría 1, 1, 1, A, 0, menos 1, C, y 0, 0, menos 2, A más B más 13. Y ya quedó. Ya está escalonada, ¿no? El objetivo siempre es escalonar. La diferencia aquí, si se acuerdan, es ver si este sistema tiene solución. No importa qué valores tomen A, B y C. ¿Ya? O las componentes que están aquí del vector genérico. Puede ser vector, una matriz, un polinomio, yo que sé, A, B, C, alfa, yo que sé. Pero los de aquí, ¿ya? No importa qué valores tomen estos de aquí, el sistema siempre tiene que tener solución, ¿ya? Si pasa eso, generan al espacio. Pero si resulta que para que ese sistema tenga solución, ahí tiene que haber la condición de que A menos B sea igual a 0 o C más tanto, es decir, que haya una condición para que haya solución, entonces no generan R3, ¿ya? Para que generen R3 tiene que haber una solución siempre, no importar qué valores tome esos A, B y C. Entonces, vamos a ver, digamos, ¿no? Siempre uno se tiene que fijar en la última columna, ¿ya? Y aquí lo importante es la última expresión igualar a 0, ¿ya? En este caso, A más B más 3C igual a 0, ¿ya? Se acordarán que en otros casos, cuando solo existe una K, vamos a hallar el valor de K. En este caso, como solamente hay una ecuación y tres incógnitas, obviamente no hay cómo hallar el valor de K, solo lo dejamos ahí. Y nos interesa saber si eso que está con la expresión no es 0 o no es 0, ¿ya? ¿Qué pasa cuando es 0 o cuando no es 0? Entonces, por ejemplo, si esta expresión que le voy a llamar, no se le voy a poner, ¿qué le pongo? F de A, B, C, como si fuera una función, ¿ya? Suponiendo que eso es 0, entonces aquí ¿qué me queda? Me queda 0, 0, menos 2, me queda 0, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fíjense. ¿Cuánto es el rango de A? Caramba. Ya, aquí lo voy a poner. El rango de A, ¿cuánto es? Es 3, ¿ya? Todo esto es A, 3. El rango de la ampliada, ¿cuánto sería también? Como esto es 0, fijamos todo, también es 3, porque acá hay un menos 2, no está anulado, también es 3. ¿Sí o no? También es 3. Entonces, si estos dos rangos son iguales, ¿qué pasa? Hay solución, ¿ya? Hay solución, ¿ya? Claro que aquí ya continúa igual la n o menor a n, pero eso no me interesa. No me interesa saber si la solución es única o infinita. Me interesa que haya solución, no me importa qué tipo. Y ahora nos fijamos en el otro, ¿sí? Cuando no es 0. Fíjense, cuando no es 0, este es 0, este es 0, este es menos 2, y este es un número cualquiera distinto de 0. ¿Ya? Entonces, ¿aquí qué pasa? Que el rango de A es 3. ¿No ves? El rango de la ampliada, ¿aquí es igual también? Fíjense. También es 3, ¿sí o no? También es 3, toda la ampliada es 3, porque este dígito es 0, igual no se anula ninguna fila. Entonces también hay solución. Es decir, cuando esta expresión de aquí vale 0 o no vale 0, igual hay solución. Es decir, no me importa qué valor tome esa expresión, o sea, los valores A, B y C.
siempre va a haber solución. Entonces sí generan R3. Si ustedes cuando ponen esto igual a 0 y en uno de estos dos casos les sale que no hay solución, ¿ya? Uno de los dos casos le sale, por ejemplo aquí, este 3 y este 2, digamos, son distintos, entonces no hay solución, ¿ya? No hay solución, es decir, que hay valores para los cuales no hay solución, entonces no generan a R3. En este caso, para ambos casos, siempre hay solución siempre, no importa el valor que tome ese. Generan R3. Entonces, ¿cumple también la B? Sí, también la cumple, ¿ya? Entonces, como cumple A y B, es decir, es linealmente independiente y también ese conjunto generan a R3, entonces S es una base de R3. ¿Ya? ¿Qué era ese? Era este conjunto, son esos vectores, ¿no ves? Perdón, este acá. Estos tres vectores forman una base de R3. Listo, nada más. Es todo lo que tienen que comprobar, ¿ya? Ya, vamos a seguir. Ahora vamos a ver lo que es dimensión. ¿Qué es dimensión? ¿Ya? ¿Qué es dimensión? Ya, fíjense en lo siguiente. Vamos a poner la definición ahí para que todo el mundo la lea. Ya. Vamos a ponerlo aquí. Definición de dimensión. ¿Ya? Definición de dimensión. Voy a poner aquí con rojo. Aquí no, bueno, dimensión, a ver. Qué huevada me está. Dimensión. Ahora sí. Es sencillo, ¿no? Ahí dice, un espacio vectorial V se dice que tiene dimensión finita n o es n dimensional, escrito dim de V, donde V es el espacio vectorial igual a n, que n es la dimensión. Si existen n vectores linealmente independientes que generen a V, o simplemente se dice que la dimensión de un espacio vectorial es el número de vectores que tiene una base. Por definición, el espacio vectorial de V, donde V es un espacio vectorial o un subespacio vectorial que contiene al vector 0, vector nulo, tiene dimensión 0. Esto es importante, ¿ya? Esta es la única que no sigue la regla, ya por decirlo así. W, siempre que vean un espacio vectorial que tiene incluido aquí, no, este no es el número 0, no, es el vector nulo, ¿ya? El vector nulo. La dimensión de ese espacio, de su espacio, siempre es 0, ¿ya? Por ejemplo, el vector nulo de R3 sería 0, 0, 0. El vector nulo de la matriz de 3 por 3 sería 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. O, ¿ya? Vector nulo de R, de las matrices, de los vectores. O, por ejemplo, el vector nulo de los polinomios sería 0 más 0x más 0x al cuadrado, ¿no? El vector nulo. Si el conjunto solamente contiene el vector nulo, su dimensión es 0. La dimensión de este W sub R es 0. De este W sub M es 0. La dimensión de este W sub P es 0. ¿Ya? Solo en ese caso. En los demás, tal como dice ahí, la dimensión de un espacio vectorial es el número de vectores que tiene una base. ¿Ya? Una base. Yo supongo que eso es súper sencillo de entender. Y ahorita vamos a poner el siguiente teorema. Y vamos a pasar a las bases canónica y base usual. Ya. Y aquí viene el siguiente teorema. Si V es un espacio vectorial de dimensión finita, y eso es lo que vamos a trabajar aquí en esta materia, siempre dimensión finita, ¿ya? Para su conocimiento, existen espacios vectoriales que tienen dimensiones infinitas, pero no se manejan acá, ¿ya?
Entonces, toda base de V tiene el mismo número de vectores, ¿ya? Por ejemplo, esto es súper sencillo de entender. Ya hemos comprobado que S, ¿ya? Es una base de R3. Por si no se han dado cuenta, R3, aquí tenemos una base, pero también otros vectores pueden formar una base. Y otros pueden formar otra base, y así, entonces, pueden haber muchas bases para un solo espacio vectorial, muchas bases, ¿ya? La dimensión del espacio vectorial es el número de vectores que tiene la base de ese espacio vectorial. En este caso, como esta es una base R3, tiene un vector, dos vectores, tres vectores. Entonces, la dimensión de R3, ¿cuánto viene a ser? Viene a ser 3. 3. Y ese teorema simplemente me dice que toda base de un espacio, vectorial, siempre y cuando sea el mismo espacio vectorial, ¿no? Tiene el mismo número de vectores, es decir, cualquier base de R3, porque hay muchas bases, todas las bases de R3 siempre van a tener 3 vectores. Siempre. ¿Ya? No va a existir una base de R3 que no tenga 3 vectores. ¿Ya? Y el número de vectores de la base, pues es la dimensión. Sencillo. Esa es la dimensión. Número de vectores que hay en una base. Ya. Vamos a pasar entonces al de la base usual. ¿Ya? El tema de la dimensión es bastante sencillo, ¿no? Número de vectores que hay en una base. Es todo. Ahora vamos a pasar a algo importante y que hace todo mucho más sencillo, ¿ya? Que es el tema de la base usual o también llamada base canónica. ¿Ya? Base usual o base canónica. Entonces aquí voy a poner base usual o también llamada canónica, ¿no? Base canónica. ¿Ya? Vamos a ver eso ahorita. Ya, bueno. Base estándar, digamos, ¿no? Base estándar o canónica. Muy bien. Esto está un poco más cortado, ¿no? Vamos a hacerlo así. Ya. Base usual, estándar o canónica. Para cualquier espacio vectorial V es fácil determinar su base estándar a través del siguiente proceso. Se toma un vector genérico del espacio en cuestión. El primer vector de la base se lo obtiene haciendo la primera componente elemento o coeficiente igual a 1 y todas las demás igual a 0. El segundo vector se obtiene en forma similar haciendo la segunda componente elemento o coeficiente igual a 1 y las demás iguales a 0. Y así sucesivamente con cada componente hasta terminar con todas las componentes, ¿no? Elementos o coeficientes. Se entiende mejor cuando lo ponemos en la práctica, ¿no? Por ejemplo, vamos a calcular base usual, ¿ya? Base usual de, veamos, R3. De R3, ¿ya? Un vector genérico de R3 es de la forma ABC. A, B y C, ¿no? ¿Cómo formamos una base de R3? Sencillo. Igual, el primer elemento, la primera componente, 1 y las demás 0. Luego, el segundo elemento, 1 y los demás 0. Luego, el tercer elemento, 1 y los demás 0. Y ya quedó. ¿Qué tenemos aquí? Una base de R3. ¿Ya? Esto también es una base. Es decir, ustedes van a comprobar si me genera R3 y lo hace. Van a comprobar si es linealmente independiente y lo es. ¿Ya? Pero es bastante útil e importante este tipo de base que se le da su nombre
su propio nombre, base usual o canónica. Y también porque es súper fácil de hallar y calcular. Entonces, por ejemplo, base de las matrices de 2 por 2. ¿Ya? Una matriz de 2 por 2 es la forma A, B, C, D, ¿cierto? Entonces, una base de las matrices 2 por 2, ¿cómo sería? El primer elemento 1 y los demás 0. El segundo elemento 1 y los demás 0. El tercer elemento 1 y los demás 0. Y el último 1 y los demás 0. ¿Ya? Así van a ir haciéndolo hasta el final. Y aquí me han quedado 4 vectores, ¿ya? Entonces, una base de M de las matrices 2 por 2 es esta, ¿ya? Este conjunto de vectores me generan a la matriz de 2 por 2 y también son linealmente independientes. Por ejemplo, los polinomios de grado 3 o menor, como es uno, forma genérica A más bx más cx al cuadrado más dx al cubo. Entonces, una base de P3, ¿cómo sería? El primero 1 y los demás 0, es decir, solamente queda 1. El segundo 1 y los demás 0, es decir, solamente me queda x. El tercero 1 y los demás 0, entonces solamente me queda x al cuadrado. Y el último 1 y los demás 0, es decir, solamente me queda x al cubo. Ya, porque lo más 0 por 0, 0 más 0 es 0, ¿no? Y aquí tenemos una base de los polinomios de grado 3 o menor, ¿no? Estos me generan a este espacio vectorial y también son linealmente independientes, ¿ya? Yo lo anoto así simple, pero obviamente esto es como si fuera 1 más 0x más 0x al cuadrado más 0x al cubo. Este es como si fuera 0 más x más 0x al cuadrado más 0, y así con cada uno, ¿no? Pero claro, no lo voy a poner así, que los valores 0, pues ya se sobreentiende. Y así con cada uno, ¿ya? Y si se dan cuenta, esta es una forma muy sencilla de hallar una base de cualquier espacio vectorial y también su dimensión, porque aquí ya podemos ver que la dimensión de R3, ¿ya? La dimensión de R3, y ya la sabíamos además, ¿no? Porque basta con que sepamos de una base y ya sabemos cuánto. Es 3. La dimensión de las matrices de 2 por 2, ¿cuánto es? Hay 1, 2, 3 y 4. Hay 4. La dimensión de las matrices, perdón, de los polinomios de grado 3 o menor, es 4. 4. ¿Ya? Entonces, esta es una forma muy fácil de hallar una base, ¿ya? Esta es la base usual y es muy útil, ya la vamos a ver después, ¿ya? Ahorita. Y aquí vamos a ver una cosa. Si se fijan, vamos a hacer aquí un último ejemplo. Hallar la dimensión de R2. Un vector genérico de esta forma, entonces, perdón, la base. Entonces, una base de R2 sería el primero 1 y los demás 0. Luego el segundo 1 y los demás 0. Y se acabó. Y fíjense, la dimensión de R2, ¿cuánto es? Es 2. ¿Ya? Y aquí vamos a ver una cosa. Analizando. Lo siguiente. Si se fijan, la dimensión de R3 es 3. La dimensión de R2 es 2. Como que hay ahí algo, algún algoritmo, digamos, ¿no? Alguna pista para saber cuál es la dimensión. Tiene que ver con este numerito de acá, ¿sí o no? Si la dimensión de R3 es 3, la dimensión de R2 es 2, la dimensión de R4 sería 4, de R5 sería 5, ¿no? Entonces, como una forma de deducirlo. Y esto ya está demostrado, ¿ya? No hay, ya. En la matemática no se hace así, digamos, ¿no? Hay que demostrar, pero esto ya está demostrado. Entonces, tenemos que la dimensión de Rn es n, ¿ya? Luego que la dimensión de las matrices de 2 por 2, perdón, de 2 por 2, de n por m, ¿cuánto va a ser? Si se fijan aquí, la dimensión de la matriz de 2 por 2 es 4. Es decir, 2 por 2 me da 4. Si ustedes hacen las dimensiones de la matriz de 3 por 3, le va a dar 9. 3 por 3, 9. Si hacen la de 2 por 3, la base usual, la dimensión le va a dar 6. 2 por 3 es 6, ¿ya? Eso lo pueden ir probando ustedes, ¿ya? Aquí yo ya se los pongo directamente. La dimensión de las matrices de n por m va a ser n
por m. Ya, n por m. Y luego que la dimensión de los polinomios de grado n, ¿cuánto va a ser? Si se fijan aquí, de grado 3 es 4. De los de grado 2 va a ser 3. De los de grado 1 va a ser 2. De los de grado 5 va a ser 6. ¿Ya? Entonces, los de grado n va a ser n más 1. ¿Ya? Entonces, ya este ya es un teorema que está demostrado. ¿Ya? Entonces, ya ustedes ya se saben la dimensión de espacios vectoriales de RLN, de n por n, de Pn, ¿no? Por ejemplo, la dimensión de P6. 6 más 1, 7. Listo. Entonces, súper sencillo hallar una base de cualquier espacio vectorial usando la base usual. Y súper sencillo también hallar la dimensión de cualquier espacio vectorial usando también la base usual. Ya, igual aquí ya tienen la fórmula. Ahora vamos a pasar al lo siguiente, un teorema importante también. ¿Ya? El siguiente teorema es súper importante que lo sepan ustedes. ¿Ya? Súper importante. Este teorema. Si V es un espacio vectorial de dimensión finita n, entonces cualquier conjunto con n más 1 vectores, o más vectores, ¿no? Es linealmente dependiente. Un conjunto con n vectores linealmente independiente es una base de V. Un conjunto con n vectores que genera V es una base de V. ¿Ya? Este teorema, basta con que se lo sepan, y para entenderlo a fondo, de dónde sale, por qué, pueden juguetear un poco con la parte visual, ya como lo hemos visto hace rato, es más fácil verlo. Pero esto es súper sencillo. Dice lo siguiente. Un ratito. Por ejemplo, esta primera parte de acá. Si yo tengo, por ejemplo, S, donde S tengo... voy a ponerla así. V1, V2, V3, V4, V5. Ya. Y este S es de R3. Fíjense, es de R3. ¿Cuánto es la dimensión de R3? Nosotros sabemos la dimensión de R3. ¿Sí o no? No la sabemos ya. La dimensión de R3 es 3. Es 3. Aquí me dicen, sea V un espacio vectorial de dimensión finita n, entonces cualquier conjunto con n más un vectores o más vectores es linealmente dependiente. Yo sé que la dimensión es 3. Si en este conjunto de aquí, ya, hay más de 3 vectores, yo puedo afirmar de una vez, siempre y cuando obviamente esos vectores sean distintos. Ya, no vayan a poner que aquí sea 1, 1, 1, y aquí 1, 1, 1, y aquí obviamente no, tampoco sería un conjunto, porque en los conjuntos no se repiten elementos, ¿cierto? Para recordarles nomás. Ya. Entonces, como aquí hay más de 3 vectores, yo puedo afirmar que S es LD, sin ni siquiera comprobarlo. ¿Ya? Yo no necesito igualarlo así, no. Yo ya sé la dimensión de ese espacio vectorial, sé que ese es pertenece a ese espacio vectorial, y sé que ahí hay más elementos que la cantidad, que el número de espacios de la dimensión del espacio vectorial. Entonces yo puedo afirmar una vez que es LD. Es LD y punto. ¿Ya? Y ni siquiera necesito saber qué vectores son, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8. Por ejemplo, este de aquí, ese primo. Fíjense. Este conjunto será LI o LD, digamos. Yo ya sé que la dimensión de R3 es 3. ¿Aquí cuánto hay? Hay 4. Hay más vectores que la dimensión. Entonces yo no necesito hacer nada, yo digo de una vez. S' es LD, es linealmente independiente. Y punto, se acabó.
¿Ya? Es importante este teorema, ahí se ahorran bastante, ¿ya? Sabiendo la dimensión. Pero eso no quiere decir que si, por ejemplo, yo tengo S y aquí tengo 1, 1, 1, tengo aquí 3, 8, 4, tengo aquí 0, 0, 1, ¿ya? Y yo ya sé que la dimensión de R3 es 3. Aquí no hay más vectores que la dimensión, pero aquí yo no puedo afirmar que sea LI. No, no sirve para eso, ¿ya? No sirve para eso. Pero tampoco puedo afirmar que sea LD. Ya aquí nomás lo único que tengo que hacer es confirmarlo, ¿no? Digamos yo, hacer la prueba, ¿ya? Pero aquí no puedo afirmar ni una ni la otra cosa. Solamente si supera, puedo afirmar eso. ¿Ya? Eso se trata esta primera. Y luego estos dos de aquí, ¿ya? Estos dos, aquí lo hice. El anterior teorema nos permite verificar solo una de las condiciones que definen una base si de antemano se conoce la dimensión del espacio vectorial y el número de vectores del conjunto en cuestión es igual a la dimensión. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, vámonos a la matriz de 2 por 2. ¿Ya? Y ponemos aquí este conjunto. Que va 0, 6, 1, 3, 2, 1, 0. Ya, por ejemplo, aquí yo puedo poner verificar que si W ya es una base de las matrices 2 por 2. Entonces yo que tendría que verificar las dos condiciones. Si es LI y si genera a ese espacio vectorial, en este caso la matriz de 2 por 2. ¿Ya? Y obviamente yo ya me sé la dimensión es 4. ¿Y aquí cuántos hay? Hay 5. Entonces es LI, no lo es LD. Entonces no cumple esto. Y listo, no es una base. Se acabó. ¿Ves? Es importante saberse ese teorema. Ahora pongamos, digamos que esto fuera así. Ahora en este otro caso, aquí vemos que ya. Aquí vemos que el número de vectores coincide con la dimensión, pero nosotros no podemos afirmar que sea LI. Ya no podemos, ni que sea LD. Hay que hacer los cálculos. Pero lo que sí es que el anterior teorema me permite lo siguiente. Si el número de vectores concuerda con la dimensión, para saber o verificar, ¿no?, si es una base o no, solo me basta con comprobar una de las dos condiciones. Una de las dos, ¿ya? Es decir, a ver, la dimensión concuerda con el número de vectores. Perfecto, solo tengo que comprar una de las dos, ¿ya? Si cumple la que ustedes elijan, de una vez afirman es una base. Si no la cumple, no lo es, ¿ya? No es necesario que comprueben las dos. Si es que el número de vectores coincide con la dimensión, ¿no? Entonces ustedes cuando van a hacer el ejercicio, ponen el número de vectores coincide con la dimensión, entonces solo deben comprobar usando el teorema. Obviamente, si hacen eso ya es válido. Pero si no se sabe el teorema, tendrían que comprobar ambas condiciones. ¿Ya? Entonces, eso es lo que me permite este teorema. Muy bien. Y luego, una última parte que no está aquí, lo voy a agregar yo, ¿ya? Cualquier conjunto con n-1 o menos vectores no generan a V. ¿Cómo es esto? Ya vamos a pasar aquí. Lo siguiente, veamos. Ahora fijémonos en los polinomios de grado 4. ¿Ya?
Por ejemplo, yo tengo, digamos, este T. Aquí voy a poner este 1, aquí voy a poner x al cubo más x cuarto, aquí menos 2x al cuadrado más x cuarto, y ya. Fíjense, ¿cuánto es la dimensión de P4? 4 más 1 es 5, ¿no? Los polinomios, ya lo sabemos. ¿Y qué me dice esta última parte? Si el conjunto tiene n menos 1 o menos vectores, yo puedo afirmar que no me generan al espacio vectorial. En este caso, aquí, ¿cuántos vectores hay? 1, 2, 3. Tengo 3, menor a 5. Entonces, yo aquí puedo afirmar ¿qué cosa? No genera P4. No genera P4. Y listo, sencillo, no tengo que demostrarlo. O como en el anterior caso, digamos, si yo tuviera... Esto así se pone, ¿no? No genera P4. No es igual. Si yo tuviera 1x al cubo más x, eso es lo mismo, digamos, menos 2x al cuadrado más x cuarto, x3 y 1 más x al cuadrado más x al cubo. Fíjense aquí. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Concuerda con la dimensión, pero aquí de nuevo, yo no puedo afirmar que no me genere a P4 o que sí me genere. Tengo que comprobarlo. ¿Ya? Es igual que el otro. ¿Ya? En el otro es si es más que la dimensión. Y en este si es menos que la dimensión. Si son iguales, solo hay que comprobarlo. ¿Ya? Eso es lo que me permite saber. Entonces es importante que se sepan ese teorema. ¿Ya? Es importante. Por ejemplo, bueno, ya. Vamos a pasar ahora al siguiente, ¿ya? Voy a dar ahorita. Un ejemplo sencillo. Ya. Sí, S está incluido en, no sé, voy a ponerle R2, ¿ya? Donde S es V1, V2, ¿ya? Un conjunto de vectores. Entonces, ¿qué? Inciso A. S es LI. B. S genera a R2. Ya. Entonces, ¿cómo sería la respuesta? La primera, S será LI. La dimensión de R2, ¿cuánto es? Es 2. ¿Cuántos vectores hay aquí? 3. Como es mayor a la dimensión, entonces yo puedo afirmar que es LD. ¿Ese es LI? No, es LD. La segunda, perdón. ¿S genera R2? No lo sé. No lo sé. Aquí no lo sé. Si, por ejemplo, aquí hubiera menores, ya fuera solamente un solo vector, menor a la dimensión, yo puedo afirmar que no genera. Pero aquí hay 3, ¿ya? Aquí no lo sé. ¿S genera R2? No lo sé. Hay que comprobar. Hay que comprobarlo. Comprobar. Y ya ahí hacen ustedes el cálculo. Hacen el cálculo, ¿ya? Obviamente aquí yo le estoy poniendo vectores genéricos, pero aquí puedo ponerle 1, 0, 0, tan, tan. Y ya ustedes se ahorran un inciso. Y el otro lo calculan. Sencillo. Vamos a pasar a la siguiente parte. Base y dimensión.
de subespacios. Esta cosa. Vectoriales, ya. Hasta ahora hemos visto base y dimensión de espacios vectoriales y teoremas. Ahora vamos a ver base y dimensión de subespacios vectoriales. Aunque ya hemos hecho algún ejercicio en la identidad. Ya. Este es sencillo. Aquí le voy a poner lo siguiente. Vamos a aprender a calcular base y dimensión de subespacios vectoriales cuando los subespacios estén de dos formas. En su forma implícita, ya es decir, yo tengo vector V1, pertenece a V, ya, bueno, vector V. V que pertenece a V, tal que cumple ciertas condiciones, ¿no? Y aquí condiciones. Y mediante un conjunto generador, ya, donde tengo que S, ya, V1, V2, caramba. Ya, Vn. Y donde W, ya, W es generado por S. Ya, y obviamente W a V. Ya, aquí. V es un espacio vectorial. Entonces vamos a ver esto. Calcular base y dimensión de subespacios vectoriales que estén en su forma implícita, ya. Es decir, de esta forma, aquí V y aquí las condiciones, o que estén definidas mediante un conjunto generador, ¿ya? W está definida por este conjunto generador, ¿ya? Vamos a aprender a calcular base y dimensión cuando están en cualquiera de esas dos formas. Y vamos a comenzar con la primera, y aquí les voy a poner lo siguiente. No vamos a saltar el tema de la básica, ¿no? De la correctísima coordenada. Y aquí les voy a poner unos teoremas importantes que tienen que ver ahora con esto, ¿no? Y vamos a hacer unos ejercicios. Y el sábado igual va a haber una ayudantía más, ¿ya? Para ver ejercicios de esto. Ya. Ahí tenemos. Estos tres teoremas son importantes, ¿ya? Ahorita lo vamos a leer. Bueno, vayan leyendo un ratito. Ahorita vuelvo. Voy a traerme un vaso con agua. Muy bien, hasta aquí, si alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión, para ver si la respondemos ahorita, o si es larga, pues la dejamos para la ayudantía del sábado. Ya. Bueno. Ya aquí vamos a ver estos teoremas entonces, ¿ya? El primero me dice, si W es un subespacio de un espacio vectorial V n-dimensional, entonces la dimensión de W es menor o igual a n. Y en particular, si la dimensión de W es igual a n, entonces W es igual a V. Esto ahorita lo vamos a ver. Pero
Ya lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Lo importante de estos otros dos ahorita y lo último lo vamos al final. Las filas distintas de cero de una matriz en la forma escalonada son linealmente independientes y como generan el mismo espacio fila de la matriz original, constituyen una base del espacio fila de la matriz, por lo tanto la dimensión del espacio fila es igual al número de filas no nulas de la matriz escalonada y se denomina el rango de A. Ta. No es importante que lo entiendan tanto porque se entiende mejor en la práctica, ahorita lo vamos a ver. Y el siguiente dice, en un sistema de ecuaciones lineales homogéneo, con n incógnitas, el conjunto solución forma un subespacio de R a la n denominado espacio solución del sistema homogéneo. La dimensión del espacio solución es a n menos r, donde n es el número de incógnitas y r es el rango de la matriz de coeficientes. A, una base del espacio solución, puede determinarse aplicando el criterio de base usual sobre las n variables, etc. Ya. Vamos a ver el primero. Aunque creo que no vamos a hacer mucho del otro, ¿ya? Sea, ¿ya? Sea S, voy a ponerle 1, 0, 2, ya. Perdón, sea W, tengo aquí A, B, C, D, pertenece obviamente a la matriz de 2 por 2, tal que A menos B igual a 0 y C menos D igual A y B igual a C. Ya, ¿qué tengo aquí? Tengo un subespacio vectorial. ¿Ya? Ya. Determinar. Te está fallando. Determinar. Una base de W. Y B, dimensión de W. Ya. Ahora vamos a ver cómo se calcula. Vamos a poner esto un poco así. Ya, perfecto. Pero fíjame si estoy compartiendo. Quiero ver si aquí sí sigue sin memoria acá. Lo que voy a hacer va a ser esto aquí, a retarlo aquí. Muy bien. Cuando tengamos un subespacio vectorial de esta forma, ya condicionada, para determinar una base de W y la dimensión de W, hay que formar un sistema de ecuaciones con las condiciones. Es decir, esas condiciones van a ir al sistema de ecuaciones. A menos B igual a 0, C menos D igual a A y B igual a C. ¿Ya? Entonces nos va a formar un sistema de ecuaciones. Y un sistema de ecuaciones, el conjunto solución, también es un espacio vectorial de un sistema de ecuaciones homogéneo, obviamente. Es un espacio vectorial y la dimensión y base de ese espacio vectorial es el mismo que el del W. ¿Ya? Entonces, las condiciones las ponemos en un sistema de ecuaciones. Lo ordenamos. A menos B igual a 0. Menos A más C menos D igual a 0. Y el otro B menos C igual a 0. ¿Ya? Lo ordenamos. Y una cosa importante, que en el sistema de ecuaciones el número de incógnitas siempre va a ser el número de elementos del vector genérico. Por ejemplo, si aquí no apareciera esta D, en las condiciones no hubiera ninguna D, entonces nuestro sistema hubiera quedado así,
o alguno pensaría que las incógnitas que tiene ese sistema son 3, A, B y C, pero no. Siempre el número, cuando lo sacamos de aquí las condiciones, el número de incógnitas va a ser la cantidad de aquí, de los componentes del vector genérico, en este caso 1, 2, 3 y 4, A, B, C y D. Entonces, aunque aquí no esté presente D, bueno, visualmente ya no se ve, sí está presente ya, perdón. Entonces, A, B, C y D son las incógnitas. Tiene 4, no tiene 3. Ya, sí, para aclarar. En este caso sí se ve la D, pero en otro caso puede que no se vea. O no se vea la A o la B, etc. ¿Ya? Eso es importante. Muy bien. Entonces, simplemente hay que resolver este sistema usando pues Gauss. Menos 1, 0, 0, menos 1, 0, 1, menos 1. Aquí sería 0, 1, menos 1, 0. Se resuelve. Añado a la segunda a la primera por 1. 1 menos 1, 0, 0. 1 menos 1, 0. Menos 1, 1 y menos 1, ¿no? Aquí sería 0, 1, menos 1 y 0. Continuamos. Añadimos la tercera, la segunda por 1. Aquí me quedaría 1 menos 1, 0, 0. El segundo sería 0 menos 1, 1 menos 1. Y en el segundo sería 0, menos 1 más 1 es 0, 1 menos 1 es 0, y menos 1 más 0 es menos 1. Perfecto. Ya tenemos en su forma escalonada. Entonces, ¿qué? La dimensión de W, ¿ya? Calculemos siempre la dimensión primero, ¿ya? En este ejercicio siempre primero van a calcular la dimensión y luego la base. Ya, entonces vamos por inciso B. La dimensión de W siempre va a ser N menos R. Donde, ¿qué es N? La cantidad de incógnitas, que en este caso hay 4. Por eso es importante que tengan presente cuántas incógnitas hay para no equivocarse acá. Menos R, donde R es el rango o el número de filas no nulas de la matriz que quedó al final. Es decir, esta de aquí, esta última, que es 1, 2 y 3. 3. Y eso me da igual a 1. Igual a 1. ¿Ya? Igual a 1. Y si se acuerdan, ya, N menos R también es la cantidad de variables libres que tiene el sistema, ¿no? Entonces, esto también concuerda con las variables libres. ¿Ya? Y en este caso hay una variable libre, concuerda con la dimensión. ¿Y cuál va a ser esa variable libre? La que no tiene elemento distinguido en su columna, ¿no? Aquí hay un elemento distinguido, aquí hay otro elemento distinguido, aquí también hay otro elemento distinguido. ¿Qué columna no tiene elemento distinguido? La tercera, que es la que corresponde a C. Entonces, la variable libre sería C, como solo hay una, solo sería C. Ya. Entonces ya tenemos la dimensión de W, ¿ya? La dimensión de W, que resulta que es 1, y concuerda con las variables libres del sistema. Ahora, para calcular la base, ¿ya? Formamos nuestro nuevo sistema de ecuaciones de la última matriz, que sería A menos B igual a 0, menos B más C menos D igual a 0, y menos D igual a 0. Ya. Entonces, aquí lo que se tendría que aplicar es el criterio de la base usual, cuando la cantidad de variables libres es mayor a 1. Como aquí la cantidad de variables libres es solamente 1, lo único que hay que hacer es darle valor a esa variable libre. Y ya, un valor distinto de 0, por si acaso. No le den nunca 0, distinto de 0. Entonces, vamos a darle C igual a 1. Y listo, C igual a 1. Entonces vamos a reemplazar acá, ¿ya? A menos B igual a 0. Menos B más C es 1.
menos D igual a 0 y menos D igual a 0. Obviamente, si menos D igual a 0, D es igual a 0, ¿no? Entonces ya tenemos D igual a 0. Aquí vamos a despejar B. Tenemos que B es igual a, este lo ponemos por acá, positivo, sería 1 menos D. Pero como D es 0, 1 menos 0 es 1. Y me queda que A es igual a B. Y eso es 1. A, B, D. Y obviamente C igual a 1, ¿no? Entonces aquí lo metemos, C igual a 1. Entonces ya tengo los 4 valores, A, B, C y D. Estos valores son de las componentes del vector de la base. Yo tengo que la base de W es igual a, como estamos hablando de, en este caso de matrices, ¿ya? Y la dimensión es 1, solo va a haber una matriz, ¿no? ¿Y cuáles son sus elementos? A1, B1, C1 y D0. Y ya tenemos una base y una dimensión. ¿Ya? Dimensión 1, base, ese vector. Ahí tenemos una base y una dimensión de este vector W. Perfecto. Sencillo. Hagamos otro ejemplo más. Vamos a ver. Supongamos ahora T. A, B, C, DR3. A más B igual a C. A más B igual a C. Una sola condición. Sencillo. ¿Cómo es esto? Formamos el, o bueno, si quieren lo vamos a hacer un poquito más. Ya hemos hecho de esto en las ayuntías. Ya. A más B igual a C y D igual a A. Ya, hay dos condiciones. Determinar base y dimensión, ¿no? Hallemos la base, una base de T, y hallemos también dimensión de T. ¿Cómo se hacía? Para eso, las condiciones lo ponemos en un sistema homogéneo, en un sistema de ecuaciones, y obviamente va a ser homogéneo. A más B igual a C y D igual a A. De aquí despejamos y lo ordenamos A más B menos C igual a 0. Y aquí sería menos A más D igual a 0. Ya. Muy bien. Y obviamente, ¿cuántas incógnitas hay? Hay 4. Aquí lo podemos ver claro, pero si no hubiera uno, ya saben que siempre tienen que ser estas aquí, A, B, C y D. Resolvemos el sistema. 1, 1, menos 1, 0, menos 1, 0, 0, 1. Vamos a ponerlo escalonada. Añado a la segunda la primera por 1. 1, 1, menos 1, 0, 1 menos 1, 0, 1 más 0, 1, menos 1, y aquí sería 1. Ya está escalonada. Una vez está escalonada, ya podemos sacar la dimensión de una vez. La dimensión de T es n menos r siempre. ¿Qué era n? Número de incógnitas. ¿Cuántas incógnitas hay? 4. Menos r. ¿Qué era r? ¿Cuántas filas quedan? O el rango, ¿no? Número de filas no nulas. En la última matriz, en la última, en la escalonada. No se vayan a confundir, otros lo hacen mal. Hay 2. Entonces la dimensión de T es 2. Y también n menos r resulta que concuerda con el número de variables libres. Libres. ¿Qué cuáles van a ser? ¿Cuáles no tienen elemento distinguido? ¿Qué columna? Aquí hay uno, aquí hay otro elemento distinguido. Estas dos columnas no tienen, que corresponden a C y a D. Entonces, en este caso, nuestras variables libres son C y D. Perfecto. Ya tenemos la dimensión. Ahora, ¿cómo hallamos la base? Usando las variables libres. Si solamente hay una variable libre, ya sabemos. Lo único que hay que hacer es darle valor a esa variable libre y despejar las demás y sale solito. En este caso, cuando sean más de una variable libre, vamos a usar el criterio de base usual. El criterio de base usual. ¿Cómo es este criterio? Pues a las variables libres
a 1 le doy el valor de 1 y a las demás 0. Luego a la siguiente le doy el valor de 1 y a las demás 0, y así hasta acabar con todas las variables libres. En este caso, como hay 2, simplemente hay 2 casos. ¿Ya? A C le doy 1 y a las demás 0, y solamente hay 2, sería D igual a 0. Y luego, el otro caso donde ahora el que va a ser 1 es el otro, y el otro 0. Y si hubieran 3, el siguiente es 1 y los demás 0. ¿Me entienden? Ya. Y con esos valores los reemplazamos en el sistema de esta última matriz y obtenemos ahí ya los demás, ¿no? En este caso me quedaría A más B menos C igual a 0. Y luego B menos C más D igual a 0. Ya. Entonces, si C es igual a 1 y D igual a 0, aquí vamos a reemplazar A más B menos C. ¿Cuánto dije que va a ser C? 1 igual a 0. Aquí vamos a poner B menos C, que dije que es 1, más D, que dije que es 0, igual a 0. Obviamente ya de aquí despejamos B fácilmente, que B sale 1, ¿sí o no? Este lo pasa al otro lado, 1. Y despejamos A, que A sería 1 menos B, que eso es 1 menos B, que vale 1, y eso es 0. Y entonces ya tenemos A, ¿cuánto vale? 0. B, ¿cuánto vale? 1. C, le pusimos 1 y D, 0. Ya tenemos los valores de las componentes del primer vector. Nos falta el segundo porque tienen que ser 2 vectores. Hay 2, la dimensión es 2. Ahora aquí en el segundo, lo mismo, ¿no? Ahí tenemos de nuevo A más B menos C igual a 0, y tenemos B menos C más D igual a 0, ¿ya? Y simplemente vamos a reemplazar, ¿ya? Vamos a reemplazar A más B menos C, dije que va a ser 0, igual a 0, y luego tengo que B menos C, que es 0, más D, que dije que va a ser 1, igual a 0, ¿ya? Y de ahí despejo, pues ya B, ¿cuánto me sale B? En este caso me sale menos 1. B igual a menos 1. ¿Y cuánto sale A? Aquí me dice que A tiene que ser igual a menos B. ¿eh? Menos B. Ay, caramba. Menos B. Eso es igual a menos B. ¿Cuánto vale B? Menos 1. Ese es 1. 1. Entonces ya tenemos, ¿cuánto vale A? 1. ¿Cuánto vale B? Menos 1. ¿Cuánto vale C? 0. ¿Cuánto vale D? 1. Y ya tenemos los valores de la componente del segundo vector. Entonces ya yo puedo poner aquí base de T. ¿Cuál va a ser? Estamos aquí en R4. Siempre no se olviden de qué espacio está. En este caso estamos en R4. Entonces sería 0, 1, 1, 0. Y luego el otro vector sería 1, menos 1, 0 y 1. Ya quedó. Y la dimensión dijimos pues que era 2. Ya sabemos la dimensión de antemano, ¿no? Pero aquí lo vuelvo a anotar. 2. Número de vectores 2. Listo. ¿Ya? Entonces así se calcula o se determina, ¿no? Base y dimensión de un subespacio vectorial. ¿Ya? Súper sencillo. Una pregunta más. Supongamos que estamos haciendo así y la dimensión me da 0. ¿Ya? Estamos calculando ahí y n menos r me da 0. Si me da 0, entonces ¿qué? La base de ese espacio vectorial del que me dio 0, ¿cuál sería? Simplemente el que tiene el vector nulo, ¿sí o no? ¿Ya? Si la dimensión le da 0, entonces es porque la base es el vector nulo. Y pues ese conjunto es el vector nulo, ¿no? ¿Ya? No se olviden, eso lo hemos visto más temprano. ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces, vamos a quedar hasta aquí lo que es base y dimensión, ¿ya? Base y dimensión de espacios vectoriales y también base usual, base y dimensión de subespacios vectoriales donde están condicionados, ¿ya?
Eso. Hasta aquí vamos a quedar. Ya el miércoles continuamos y vamos a terminar con lo que son sumas e intersecciones. Y eso más. ¿Ya? Para poder culminar de una vez el tema 4. Muy bien. Yo creo. ¿Ya? Y ya el domingo su examen final. No sé si la ingeniera se lo vaya a dar, depende si para entonces ya mejora o no. Si no, pues yo se lo igual. Yo lo tomaría entonces el domingo, si es que no mejora. ¿Ya? Entonces eso sería todo por ahora. Nos vemos el miércoles.